lo que a ustedes les atrae o lo que ustedes, no sé, les llama la atención en una mujer? Una pregunta de venganza, Ay, ¿ok? ay, ay. Uy. Es que ustedes le darían oportunidad a una mujer que tal vez no está tan Agraciada. atractiva físicamente. ¿Cómo una mujer puede saber si ustedes están interesados? ¿Creen ustedes que existe alguna edad adecuada o un momento adecuado donde ustedes digan, sí, ya es el momento de casarme? Uy. Es una pregunta difícil. Wow. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Shalom Podcast. Hola. El podcast que se ha convertido en el favorito de muchas personas. El día de hoy estamos aquí en un nuevo episodio. Tenemos un episodio súper especial, Sergio. Hola. Sergi. Porque la semana pasada las chicas las enfrentamos con varias preguntas. Sí. Y el día de hoy ellas nos enfrentan. Ahora les toca a nosotros. ellas. Es el tiempo de venganza. Entonces estamos aquí para responder preguntas. Y estamos listos para responder cualquier tipo de Nacimos pregunta, ¿sí o listos. no? Estamos más que ready. Antes de iniciar, quiero decirle que somos un podcast localizado en la ciudad de Montreal. Y subimos contenido todos los viernes. Y esperamos su apoyo. Queremos que compartan, que den like, que se suscriban a nuestro canal porque vamos a seguir creciendo si Dios lo permite. Mi nombre es Misael. Me Active la acompaña. campanita para que le caiga la notificación cada vez que Estoy subimos un diciendo video. tu nombre, mi nombre, y luego tienes que decir el tuyo. Mi nombre es Eddie Caraccioli, más conocido como Producer Manager de podcast. Y detrás están Tiffany y Abigail. Ellas nos estarán haciendo preguntas el día de hoy. Así que nada, esperemos y puedan disfrutar de este contenido el día de hoy. Y vamos a ver si logramos sobrevivir. Sí, porque se viene fuerte. Bueno, listos para la primera pregunta. Estamos siempre listos. Bueno, mi primera pregunta para ustedes es, ¿qué es lo que ustedes buscan en una mujer o en una posible novia? ¿Qué es lo que a ustedes les atrae o lo que a ustedes, no sé, les llama la atención en una mujer? Bueno, primero que nada, nosotros los hombres tenemos que ser sinceros. Nosotros nos atrae más el físico en primera instancia. Es una realidad, no podemos decir que no porque No lo vamos a negar. es así, no lo vamos a negar. Pero yo voy a hablar desde mi punto de vista. Yo voy a defender a los chicos que son así como yo, como Sergio. Ese es el tipo de chico que vamos a defender. Desde mi punto de vista, a mí me atrae mucho que esa sierva del Señor se interese mucho por las cosas del Señor. ¿A qué me refiero? A que ame a Dios. Porque definitivamente nosotros somos cristianos, ¿verdad? Y como somos cristianos, nos tiene que interesar a alguien que ame a Dios como nosotros amamos a Dios. Porque imagínate que nosotros estemos en una relación donde a esa persona no le gusta las cosas de Dios como a ti te gusta. No va a funcionar. Que uno esté hacia el norte y la otra hacia el sur. O sea, no va a haber coinonía, no va a haber una relación estable. Entonces, desde mi punto de vista, a mí me atrae mucho que la chica ame a Dios. Que ame a Dios sobre todas las cosas, que verdaderamente tenga un interés en las cosas del Señor. No solamente decirlo de boca para afuera, sino que se vea que esa persona trabaja en la obra del Señor, que esa persona trata de acercarse más a Dios. Eso es desde el terreno espiritual. Ahora, desde el... ¿Qué se ríe? Es lo más importante para mí. Luego a mí me encanta que esa chica se lleve bien con su familia. Me encanta que esa persona desarrolle actitudes que tú sabes que a la hora de que estén viviendo bajo un mismo hogar, pues esa persona va a ser tu ayuda idónea. ¿Qué es lo que nosotros buscamos los chicos? Sí. Buscamos siempre una mujer que nos complemente, porque hay un dicho que dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Entonces, para que esa mujer pueda hacer de ti un gran hombre, tiene que ser una mujer que tenga buenas cualidades, que tenga cualidades de mujer virtuosa, como dice un proverbio. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces, eso es desde mi parte. A mí me encanta que la mujer se lleve bien con su familia, que tenga cualidades que puedan hacer de ti una mejor persona. Sí, ¿Qué piensas tú, Sergio? Así como decía Misael, pues realmente siendo honesto, lo primero que uno se fija en una chica es físicamente, ¿verdad? Realmente los atributos que Dios creó en las chicas son muy llamativos para los hombres. Por ejemplo, a mí la mirada de la chica me gusta mucho. Ah. Sí, o sea, los ojos
enamoran, pero como dices tú, tiene que ser una persona cristiana realmente para que funcione, porque basado en mi experiencia, pues, antiguos noviazgos no han sido buenos porque las chicas no han sido cristianas, ¿verdad? Entonces no ha funcionado. Y como dice, también importante como la chica trate a su mamá, a su papá. Es una Súper chica importante. súper respetuosa. Eso es muy importante y que realmente sea una chica cristiana y que se le note lo cristiano a ella porque si no, no vamos a funcionar como diría. No haber coinonía. Entonces, estamos en el mismo sentir, el Sergio y el yo. Admitimos de que sí, en un principio el hombre es muy visual, sobre todo cuando es muy inmaduro, cuando es muy joven, suele ser más visual, pero en resumen nosotros estamos más interesados en aquella chica que ama a Dios de verdad. Qué bonito, qué bonito. Vamos con el segundo round, ok, alístense. Con toda sinceridad, ¿verdad? Con toda sinceridad. Ok, miren, siendo ustedes hijos de Dios, ¿cómo creen que ustedes como hombre y a la vez, ¿verdad? Siendo hijos de Dios, deben de tratar a su pareja? ¿Estás tú? Pues yo. Dale, empieza tú. Pues como dice la Biblia, a la mujer hay que tratarla como un brazo frágil. Hay que tratarla como princesas. Hay que tratarla, ser cariñosos con ellas, tratarlas bien, tratar de consentirlas en lo que ellas quieran. Por ejemplo, no tanto solo materialmente, sino con atenciones, con cariño. Yo creo que algo muy importante es ser súper atento con las chicas. ¿Tú qué piensas, Misael? Yo pienso que sí, al igual que tú, nosotros, porque, oye, cuando Dios creó a la mujer, te voy a explicar el por qué Dios creó a la mujer. Oye, Dios, ¿Por qué? cuando Dios vio que Adán estaba solo, ¿verdad? Lo vio triste porque él veía que un mono tenía a La su mona, él veía que un león tenía a su leona, él veía que cada animal tenía su pareja. Sin embargo, él vio que Adán estaba triste, que Adán no le hallaba sentido a su vida, que Adán estaba que quería, fácilmente quería una mona él. Tenía su Adana. Entonces, cuando Dios decide crear a la mujer, ¿verdad? Que crea ese ser tan lindo, ese ser tan especial. La mejor creación de Dios. La mejor creación que Dios hizo en el mundo Definitivamente. fue la mujer. No hay otra creación más hermosa que las mujeres. Entonces, como tú decías, la mujer es un brazo frágil que nosotros tenemos que cuidar, que proteger. Y por eso debemos de tratar a las chicas, jóvenes que me escuchan, que están enamorados, que están en búsqueda de sus amadas, trátenla como si fuera un vaso frágil. Porque las chicas son sentimentales, ¿verdad? Son más débiles que nosotros los hombres. Entonces, estamos en una sociedad machista, hay que decirlo, donde a la mujer a veces no se le da el valor que se le tiene que dar. Por eso yo entiendo de que sí, tenemos que cuidar a la mujer como un vaso preciado, porque es lo más hermoso que Dios creó. Y darle su valor, estar atento a ella, como tú decías, y siempre protegerla, porque nosotros los hombres, uno de nuestros roles como hombre es ser el protector de esa mujer. Cuando nosotros nos casamos con una chica, nosotros tenemos que ser el proveedor, nosotros tenemos que proteger a esa mujer de cualquier cosa, porque es uno de los roles que Dios nos dejó a nosotros como hombres, de proteger a nuestras mujeres. Así que protejan a sus mujeres como un brazo frágil. Ok, bien. Ahora yo tengo una pregunta venganza, Ay, ¿ok? ay, ay. Uy. Porque nos hicieron una pregunta a nosotros las chicas en el último video. Nos preguntaron que qué pasa si el chico que nos invita a salir no es tan guapo, no es tan atractivo físicamente. Y también hablaron de que si era válido que las mujeres dieran el primer paso. Así que yo les pregunto, ¿es que ustedes le darían oportunidad a una mujer que tal vez no está tan Agraciada. atractiva físicamente al gusto de ustedes? En sus sueños, ¿verdad? Entonces, ¿es que ustedes le darían la oportunidad o es que ustedes también quisieran conquistar a una mujer de Dios? Una mujer así, completa de Dios, pero que tal vez no es tan así. Agraciada. Mira, yo te voy a decir algo. Hay que ser honestos. ¡Honestos! 100% honesto. Para mí no hay mujeres feas. Hay mujeres que no se arreglan,
que no se dan trato, que no se limpian el pelo, que no se tratan. Lamentablemente hay que decirlo. Por Para lo eso que, pueden pagarle las uñitas y mandarlas al salón. claro, pero Sí. respondiendo a la pregunta que me hace Abigail, yo entiendo de que si es de Dios, si es de Dios, Honesto, siervo, honesto. estoy siempre siendo honesto. Si es de Dios podemos darle, porque como te dije, cuando esa chica se enamora de verdad, ella va a cambiar. Y de alguna manera, si tú te enamoras de esa mujer, siendo de parte de Dios, tú no la vas a ver fea. Porque fue la que Dios puso en tu corazón de que esa va a ser tu mujer, ¿verdad? Entonces, como tú tienes esa perspectiva, estoy hablando si tú eres una persona que oras a Dios, que busca de Dios para que Dios te dé la señal de saber si esa persona es la ayuda idónea que tú necesitas. Entonces, tú no la vas a ver fea. Entonces, entiendo de que para mí no hay mujeres feas. Bueno, se cortó y hemos regresado con las preguntas que nos están haciendo las chicas el día de hoy. ¿Y cuál era la pregunta, Sergio? De que si, así como nosotros preguntamos que si nosotros le daremos oportunidad a una chica, digamos, no tan agraciada que nos traiga. Sí, porque ¿Qué todas las opinas chicas tú? son hermosas, solo que tal vez no a la expectativa de ustedes. Pues sí. Como te dije, sí. cuando Dios pone un sentir en tu corazón de que esa va a ser tu esposa, tú no la vas a ver fea porque fue la que Dios te iluminó y te puso en tu corazón de que esa es. Pues, punto de vista, siendo honesto, pues, primero, pues, podría darse la oportunidad de conocerla como amiga. Porque muchas veces también enamorar la forma de que la otra persona te trate. Eso también, la atención que ellas tienen, es muy importante, que eso puede lograr que uno se enamore de la persona. Y más si es la persona que Dios te tiene, como decís vos, Dios va a conectar ese sentimiento hacia esa otra persona. Y como te dice, como decís, no hay nadie feo. ¿Qué tal que la chava que le hace falta arreglarse un poco? Exacto. Arréglense. Muy importante. Se escuchan tan interesantes hablando así. Ok, otra preguntita, pero esta es bonita, ¿verdad? Nada de que asustarse, Gracias. súper fácil. ¿Cuál es para ustedes, como hijos de Dios, obviamente, cuál es el objetivo para ustedes del noviazgo? ¿Cuál? Bueno, para mí Tan, tan, tan. entiendo que el noviazgo es una etapa bonita en donde tú vas a conocer cómo se comporta esa persona, tú vas a conocer cómo es esa persona en realidad. Aunque yo soy de lo que piensa que en el noviazgo tú no conoces a una persona por completo, tú comienzas a conocer a esa persona cuando tú vives con esa persona bajo un mismo techo. Pero yo creo que es una etapa en donde tú vas a conocer a esa persona, tú vas a ver cómo se comporta. Es una etapa bonita porque es como que el éxtasis de la relación interpersonal con esa persona, porque te enamoras, ¿verdad? Y quieres siempre estar con esa persona. Y es bonita esa etapa. Por lo que para mí el noviazgo es una etapa de conocer a la persona, de ver cómo es esa persona y ver si es un wife material, como dicen, ¿verdad? Entonces, para mí es eso. Sí, como decís, el noviazgo es como un preámbulo al matrimonio, que es parte fundamental para conocer algunos aspectos de la otra persona. No todo, como decís, porque realmente todo se conoce ya cuando empiezas a convivir con esa persona ya en el mismo hogar y todo eso. Como dicen allá en Honduras, hay un dicho que dicen, es que es muy importante que a veces tener una amistad larga, un noviazgo corto, para llegar a la parte final que es el matrimonio. Entonces, yo pienso que sí, el noviazgo es una parte fundamental de una relación porque se conoce un poco más de la otra persona. No, y también hay que agregar de que esa etapa es la etapa en donde nosotros enamoramos a esa chica, ¿verdad? Esa es la etapa en donde cortejamos, en donde hacemos regalos, donde La parte invitamos bonita a de la salir, a la relación. parte bonita, porque al final nosotros somos los conquistadores. Y como conquistadores tenemos que pues cortejar a esa mujer para La que parte esa bonita mujer, cuando no hay pelea, ¿verdad? para que ella sienta que de verdad estamos interesados en ella. Entonces es una etapa en donde, chicos, si me están escuchando, tienen que ser espléndidos, Bueno, ¿verdad? Bueno, Tienen corrido, que lucirse. pienso que antes del noviazgo más bien hay que intentar con más fuerza. No, porque para mí, yo soy un tipo de persona que si una chica no me hace caso, yo
me olvido de eso, pero ya si me hace caso, si me dio la oportunidad de poder conocerla, pues yo me abro y soy más espléndido y trato de que ella se sienta cómoda en todos los aspectos. Así que para mí entiendo de que tenemos que ser muy, muy espléndido en el noviazgo Yo pienso, para llegar a la segunda etapa. bueno, yo pienso que hay que ser un poco más cariñoso y más detallista con una persona cuando estás tratando de conquistarla para llegar al noviazgo. Y haciendo el noviazgo, seguir un poquito más de lo anterior. Bueno, Que vaya en aumento. pero lo que Perfecto. sí es que no estamos ganando, ¿sí o no, Celi? claro. No, yo no Estamos- sé. Yo no sé. Pero yo Digan en tengo los comentarios otra qué les preguntita parece nuestro comentario, Pregunta nuestras y pregunta. opiniones. a preguntar. A ver. Ok. Voy a hacer una pregunta un poco diferente. Ok. ¿Cómo los hombres muestran interés? ¿Cómo una mujer puede saber si ustedes están interesados? Como qué es lo que ustedes hacen hacia la persona que les interesa, así sin abiertamente decir que les gusta, como para mostrar que, ok, me interesa esta chica. Adelante, Celi. Pues, primero, pues, tratar de platicar con ellas todos los días, como un mensaje de unos buenos días, cómo estuvo tu día. En la noche, mandarle un mensaje de buenas noches. Tratar de invitarla, como decía, a un cafecito, a comer, una salida a caminar al parque. O sea, que se note el interés por la otra persona. O sea, y también ya, pues, cuando uno nota que la otra persona también siente lo mismo, pues, tratar de expresar los sentimientos que uno tiene hacia la otra persona. Tú dijiste algo muy importante que es el tema de testearle a esa chica, hola, ¿cómo estás? ¿Desayunaste? ¿Cenaste? ¿Comiste? ¿Cómo te fue en tu día? Yo en particular, yo soy una persona que eso a mí no me gusta, no me gustaba para nada, porque entiendo de que es muy intenso ese tipo de cosas, de estar todo el tiempo escribiéndole. Eso soy yo, Qué aburrido. pero No, pero tengo que decir tiene que un punto cuando... muy importante, Misael, porque muchas veces algunas chavas critican que sos muy intenso. Muy digamos. intenso. Algunas, no todas, pero No, porque yo digo que los intensos son los que a la chica no les gusta. Ahora, si Ese les es un gusta, punto. son detallistas, son espléndidos. como dicen Pero- bromeando, cuando un buceo le tira un piropo, es una cosa, pero cuando es un galán, es algo bonito. Ya lo sabes. Entonces, pero tengo que decir de que cuando tú te enamoras es diferente. Porque cuando ya tú estás pues enamorado de esa chica, pues tú cambias esa perspectiva. O sea, yo te estoy diciendo de que no me gusta mucho escribir, ¿verdad? Pero cuando te enamoras, de alguna manera tú sientes que tienes que escribirle a esa chica. Tú sientes que Hace mucha tienes falta. tienes que estar atento a ella, sientes que tienes que, pues, preguntarle qué tal te fue en tu día y todo eso. Pero es cuando estás enamorado. El miedo Entonces- de perderla. Entonces, para mí, yo entiendo de que sí, cuando tú estás enamorado, tú comienzas a buscar la manera de interactuar con esa persona más seguido. Entonces, es una de las cosas que ustedes pueden notar en los chicos cuando están enamorados. Otra cosa es que tú notas de que comienza a vestirse adecuadamente para que la chica pueda verlo. Siempre andan olorosos, Bien perfumado, ¿verdad? perfumados, bonitos siempre, porque tenemos que estar bonitos para ellas. Esas son otras cosas que ustedes, chicas, pueden Para que visualizar. no se la los robe el hombres otro cuando- siervo. Exacto. También si tú visualizas que esa persona trata de interactuar mucho con la familia de esa chica, es porque hay un interés más profundo. Sí, tienes razón. Porque realmente es un estrés para nosotros los hombres el tener que ir a hablar con la familia, con los padres de esa chica. Sobre todo el padre. Oye, eso es un estrés para nosotros. No todos los hombres logran pasar esa etapa de poder empantalonarse e ir a hablar con los padres de esa chica y con la familia. No Sí. es fácil. Te puedo decir que yo he tenido suerte de haber caído bien a mis ex suegras, en mis antiguas relaciones. He tenido la suerte. Entonces, si ustedes notan que ese chico está haciendo todo lo que nosotros acabamos de mencionar, es porque hay un interés. Así que no se lo pongan difícil, por favor, las chicas. Y den así, por favor. Háganle caso, que están interesados. Todos unos Den conquistadores. sí, por favor. Entonces sí, entiendo de que cuando el hombre se enamora de verdad, comienza a ser más espléndido.
Vamos con la otra. Vamos Dele, con dele, la dele. otra. Vamos a ver qué tal. No, facilita para que miren que no somos tan malas. ¿Creen ustedes que existe alguna edad adecuada o un momento adecuado donde ustedes digan, sí, ya es el momento de casarme? Uy. Es una pregunta difícil. Wow. Porque No. Me parece que Sean no ustedes. era tan mala la pregunta, ¿verdad? es una pregunta difícil porque realmente en esta era donde vivimos, las personas le tienen mucho temor al compromiso y sobre todo al matrimonio, porque vemos los divorcios como están hoy en día dentro de las mismas iglesias. Es un sinnúmero de divorcios anual. Puedes contar miles y miles de divorcios en las iglesias. Y es por ese hecho de que estamos en una sociedad tan consumista que las personas, si ya no tienen coinonía, si no se entienden, ellos la solución es divorcio. Se divorcian inmediatamente si no hay un entendimiento entre ambos. Y yo entiendo de que todo se soluciona con comunicación. Entonces yo entiendo de que, wow, es difícil. Pero yo digo siempre de que el amor echa fuera el temor. Cuando tú estás enamorado, que ya tú confirmaste con Dios de que esa persona va a ser Es la ideal. la ideal, tu ayuda idónea, pues tú tomas el paso. Entonces yo entiendo que el momento en el que ya podemos dar ese salto al matrimonio es cuando ya tú conoces a esa persona, cuando ya tú estás 100% seguro de que esa persona va a ser tu pareja de vida, pues tú puedes dar ese paso. Ahora, el tiempo va a depender de la madurez que tengan esa pareja, ¿verdad? Porque hay parejas que se conocen y en 2 meses ya saben que van a ser parejas para siempre, pero eso va a depender de la madurez que tengan ambos. Eso depende de la relación. Pero para mí, como cristiano, yo entiendo que si no llegan a ese punto en 2 años, suelten eso ya, porque lamentablemente, si usted no quiere fallarle a Dios con otras cosas, Para es no mejor quemarse. que pasen allá al siguiente paso, que es el matrimonio. Ahora, si pasan más de 3 años y todavía nada, Eso ya no va para nada serio. pero depende también de qué tan jóvenes sean esas parejas, porque hay parejas que son muy jóvenes, que son adolescentes no, porque no. Sí, sí. Corten eso. Los adolescentes no pueden estar enamorados. ¿sí? Entonces yo entiendo que eso va a depender de la madurez de ambos. Bueno, yo pienso pues que que no hay un tiempo exacto. Como diga, los tiempos, como dicen, los tiempos de Dios son perfectos. Y va uno casarse cuando Dios tenga estipulado ese tiempo. Aunque el mundo te diga que ya te estás quedando viejo, que te estás dando el tren, la presión que te hacen por casarte y todo eso, ¿verdad? Pero yo pienso que el tiempo exacto es el tiempo de Dios. Así es. Y como tú dices, muchas veces hay parejas de novios que solo han tenido 2, 3 meses de noviazgo, se casan y han estado para toda la vida. Sí. He conocido parejas de noviazgo súper largos que se casan y nomás de estar casados se divorcian rápidamente. Entonces yo pienso que más que todo es poner todo en manos de Dios y que tengan una buena comunión entre ellos. O sea que no se sabe, Excelente. chicos. Poner todo en la mano de Dios. ¿Estás satisfecha con la respuesta, Tiffany? Está bien, es válido, es válido. La vamos a pasar entonces. A ver, ¿no tienen más preguntas para nosotros? ¿Tiene Digamos, más? Ataquen, aquí estamos bien. Ya se le olvidó. ¿Tú sabes qué significa eso, Sergi? Que nosotros Estamos haciendo un buen trabajo. estamos trabajando bien el día de hoy. Porque las hemos dejado sin punto ciego, sin lagunas. Les hemos respondido todo Sí, como porque nosotros, al pie de nosotros la nos letra. quedamos sin preguntarle un montón de preguntas. No vaya ahorita para que vean que todavía tenemos preguntas y que los queremos escuchar como hombres, ¿verdad? También a nosotros nos interesa como mujeres escucharlos a ustedes. Chicas, anoten. Consejos de, ¿verdad? De la parte varonil y eso. Ustedes como chicos, obviamente vuelvo y recalco, cristianos, ¿qué consejo le darían allá a una pareja formal de noviazgo que está pasando por dificultades? Ya sean en cuestiones de discusiones o hay demasiada algo que se opone mucho. ¿Creen ustedes que hay alguna manera o qué consejo dan para saber si esta relación debe llevarse a cabo a un matrimonio
O sea, saber si esa relación viene o no viene de Dios y Dios quiere que se formalice para crear un hogar. ¿Qué consejos ustedes darían en esa situación? Vas a hablar. Bueno, primera vez que pienso yo que es que Fue una buena pregunta. Sí, muy una buena. buena pregunta de Tiffany. Que pongan en oración, que pongan todo en manos de Dios. Y si el problema que están teniendo, que espero que no sea de infidelidad, ¿verdad? Se resuelve, pues que continúen viendo si la situación puede seguir avanzando. Pero si el problema no tiene solución, ni con oración, ni con nada, es porque eso relación no es de Dios. ¿Qué piensas tú, Mensael? Bueno, yo tengo una opinión un poco radical en cuanto a eso. Pero muy radical. Pues yo entiendo que si en el noviazgo ya tú estás notando de que hay muchas discusiones, de que no se entienden, de que no logran comunicarse, como tú dices, yo entiendo que eso no es de Dios, porque lo que viene de Dios no añade tristeza. Cosas O sea, las tóxicas. bendiciones de Dios no añaden tristeza. Y si tú ves que desde un principio no hay comunicación entre esas dos personas, es porque lamentablemente no fue de parte de Dios. Como Pero digo, una relación todo- tóxica. Todo va a depender de a qué se refieren, de a qué diferencia se refieren. Porque si la diferencia es de que a ella le gusta el helado de chocolate y él a de él fresa. el de fresa, esas son cosas triviales que se pueden resolver. Pero todo va a depender de qué tipo de dificultades están enfrentando. Busquen, pues, opiniones de personas ya maduras que estén casadas, como los pastores. Nuestros pastores son nuestro principal guía terrenal para poder, pues, hallar un bajadero a ese tipo de situaciones en el noviazgo. Y como tú decías, presentárselo a Dios, orarle a Dios. Y ten en cuenta eso, lo que dije, que si desde un principio hay una descomunicación, que no hay forma de que se entiendan, es porque eso no es de Dios. No es de Dios, lamentablemente. Y si no es de Dios, pues No sirve. lo recomendable es que huyas de ahí, vete de ahí lo más Que esté muy bonita la chava antes, y todo. antes ¿verdad? de que pues te amarres a algo más longevo, huye de ahí. Esa es buena pregunta. Tiene potencial para video. Sí, podemos Sí. hacer un Video podcast propio. de ahí. Exacto. Hoy podemos hacer un podcast de ahí también. La última y nos vamos. Les dejo una fácil para terminar. Será no, fácil. Gracias a ya Dios. fácil. ¿Qué consejo, en la misma línea de la última pregunta, qué consejo ustedes le darían a un chico que tiene, no sé cómo se dice eso en español, pero un crush, como un interés hacia una muchacha o a una mujer? ¿Qué consejo le darían ustedes a ese chico que es tímido o que le da pena o que está inseguro si debería hacer ese paso de invitarla a salir o de hablarle o de mostrar su interés? ¿Qué consejo darían ustedes a ese Pero chico? que la otra persona no tenga pareja o... No, que si tenga- estamos hablando de como dos personas solteras, no situación complicada, no hay tres, o sea, solamente hay una chica en la iglesia, bonita, de Dios, siempre sonriendo, a él le gusta, pero no ha hecho ese... Movimiento. Ese Exacto. salto de lanzarse. Dale, Sergi. Pues que yo diría que trate con todo, que haga su mayor esfuerzo y que hable lo que él siente hacia la otra persona, porque como dicen, si él no expresa sus sentimientos a la otra persona, ¿cómo la chica va a saber qué es lo que el chavo siente por ella? Entonces, espero que vea las señales, él si ve que tiene posibilidades de entrar ahí, que se lance con todo. Bueno, yo diría que nosotros los hombres somos conquistadores por naturaleza, ¿verdad? Entonces, si tú tienes el interés en una chica, tú tienes que ser valiente y decírselo. Porque lo peor que te pueda pasar es que ella te diga no. No. Y si ella te dice no, no es el fin del Te va a mundo. doler ese no, pero... Te va a doler, claro, pero no es el fin del Deja mundo. poner a ayudar No es el fin del mundo. Hay un dicho allá en Dominicana que dice que más para adelante vive gente. ¿Sabes qué significa eso? Hay más Que peces si- en el río, como dicen también. Exacto, si ella te dice no, habrá una que te va a decir sí. Entonces lo peor que pueda pasar es que ella te diga no. Pero yo entiendo que hay hombres que somos tímidos, nosotros somos Sí, tímidos. yo soy tímido, claro. Somos tímidos y nos ponemos nerviosos cuando vemos a esa chica que nos Cuesta gusta. decirle un hola. Nos cuesta hablarle, pero tenemos que ser Queremos, valientes. como Jacob, que trabajen 14 años, 14 que años. persistan. Ustedes trabajarían 14 años como Jacob. No Entonces, mi somos las punto es ese. conquistadoras. Primero que nada, usted tiene que también ser inteligente, porque el conquistador es inteligente.
El conquistador no se va a lanzar si él no tiene una luz verde de que hay alguna posibilidad, de que hay por lo menos un 1% de que esa chica te ponga por lo menos atención a lo que tú estás diciendo. Sí. Tiene que ser inteligente y ver Las señales. las luces verdes para poder Como pues, el juego de calamar, muévete. lanzarte. luz verde. Pero el resumen es este: lánzate, no le tengas vergüenza, porque esa es una persona normal. Ella no es un ser extraterrestre ni nada por el estilo, es una persona. Aunque las chicas se miran, algunas chicas se miran incansables, como esa, por ahí va. Sí, pero para mí yo entiendo que no hay chica incansable. Lo que pasa es que Todos tener fuera. todo es ser inteligente y buen conquistador, pero yo entiendo de que usted, si le interesa a una chica, Vaya con láncese, que lo peor que pueda pasar es que ella le va a decir que no, y más para adelante vive. todo. Exprésale sus sentimientos. Y también si la otra chica que te gusta, tu crush, como dicen, tiene novio. Pero si te interesa, hasta. Y ves. En cualquier momento. ¿Cómo así? Pero si cualquier- tiene novio, tú tienes que entender de que Cualquier ya momento- no hay ni siquiera... cualquier momento, si no te dio la relación de la otra persona y es para vos, pueden terminar. Entonces, vos puedes tener alguna solución. Oye, Sergio se va a poner a orarle a Dios. Cuidado con sus Para novias, que con esa- Sergi, cuidado con las novias. Oye, Sergio es capaz de orarle a Dios para que rompa la relación. El tímido. No, yo soy tímido, pero estoy diciendo, muchas veces puede suceder eso. ¿Cuántos casos no se ha visto de eso? No, yo, mujeres que tengan sus novios, yo no ni la miro, porque ¿qué voy yo a perder mi tiempo por ahí? No. Entonces, chicos, La fe nunca se pierde, Misael. sí, la esperanza es lo último que se pierde, dice un dicho, pero como chicos cristianos no podemos No, sí, bromeando. decir eso. Pero yo entiendo. No sé si serán broma, no sé si serán broma. No, el Sergio está bromeando. Sabemos que Dios ya rescató a nuestro Pero hermano la verdad Sergio. es que Sergi tiene un punto. Ella no está casada. Exactamente. Sí, pero tiene Y novio. si no hay anillo, no hay compromiso todavía. O sea, si lo hace Y cambiar en de algún momento parecer, pueden terminar si no te dio la relación, ¿verdad? Si no te- cuiden a sus novias. Cuídenlas. Entonces, yo entiendo de que tenemos que ser valientes, sea valiente, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que empantalónate, Ya saben, lánzate y dile que tú estás si no interesado. quieren pasar este 14 de febrero solos, adelante, conquistar su crush. No, y sobre todo la oración es muy importante. Órenle a Dios. Nunca tomen decisiones apresuradas porque al final somos jóvenes cristianos que nos regimos de lo que la Biblia nos dice. Nosotros leemos la Biblia y estudiamos pues su palabra. Y como cristianos debemos de siempre orarle a Dios antes de usted hacer cualquier tipo de acercamiento. Órele a Dios primero. Porque si no oraste para casarte, vas a orar para divorciarte. ¿Cómo así, Misael? En Dios no existen los divorcios, Misael. ¿Entendiste la frase? Si no oraste para casarte, vas a orar para divorciarte. Dejo la frase ahí. Está y polémico el episodio, la verdad. podemos cerrar el podcast entendí, ahí y no seguimos entendí. ese mismo tema otro día. O sea, lo que te estoy diciendo en resumen es que la oración es bastante importante La antes de rompes. tú hacer cualquier tipo La de oración acercamiento. rompe cadenas, como dicen. Así mismo. Entonces ya parece que no tienen más preguntas. No tienen más preguntas. Así que si disfrutaste de este podcast, esperamos Dale que like. des like, Suscríbete. comparte, suscríbete. Activa la campanita. Déjanos en la cajita de comentarios tus Chicos opiniones, y chicas, preguntas. tienen tus preguntas. Dejen su pregunta ahí que estaremos pues leyéndolos. Y nada, bendiciones para todos y shalom.